Capítulo 271, se liberan las 8 puertas. En el momento en que quedó atrapado en Banshee Tenin, atracción universal, Shin supo que estaba en problemas. Mientras estaba en el aire, inmediatamente desató su liberación de madera, intentando contrarrestar la fuerza que lo atraía. Enormes estructuras de madera cubrieron rápidamente todo el campo de batalla, pero incluso una técnica tan abrumadora no pudo soportar la atracción gravitacional de Banshee Tenin. Casi instantáneamente, la madera fue aplastada en innumerables fragmentos, pero los escombros dispersos aún le dieron a Shin un breve momento para reaccionar. La distancia entre ellos ya se había reducido de más de 1 kilómetro a solo 100 metros, en las siguientes 2 respiraciones, estaría justo frente a Obito. A esa distancia, escapar tanto de Obito como de Orochimaru sería casi imposible. Todavía en el aire, Shin usó los escombros de madera para ajustar su posición y rápidamente lanzó un jutsu de liberación de fuego directamente hacia ellos. Pero fue inútil. Aún no había comprendido completamente el alcance de las habilidades del Rinnegan. Dentro del campo gravitacional de Banshee Tenin, su jutsu de fuego fue instantáneamente interrumpido y neutralizado antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Al segundo siguiente, Shin fue arrastrado directamente frente a Obito. Simultáneamente, Orochimaru atacó, convocando docenas de serpientes masivas que envolvieron fuertemente a Shin, atándolo por completo. Los colmillos de las serpientes perforaron su cuerpo, inyectando grandes cantidades de veneno. No te preocupes, sonrió Orochimaru, el veneno no te matará, solo paralizará tu flujo de chakra, dejándote completamente indefenso. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, su expresión cambió de repente. Al momento siguiente, estalló una violenta onda de choque, enviando a Orochimaru a volar hacia atrás. Cuando recuperó el equilibrio, sus ojos se abrieron en estado de shock. Shin ahora estaba rodeado por un aura de chakra aterradora y explosiva, una que hizo que incluso Orochimaru se estremeciera instintivamente. Al mismo tiempo, Shin resistía con fuerza y de frente el Shinra Tensei de Obito con pura fuerza física. Esta es la formación liberada de 8 puertas. Al menos la 7ª puerta. Como ex shinobi de Konoha, Orochimaru conocía bien la técnica de las 8 puertas. De hecho, ni siquiera se consideraba un secreto en el mundo shinobi. Sin embargo, la realidad era que muy pocos podían dominarlo. Parecía una técnica en la que cualquiera podía entrenarse, pero en realidad requería un talento extremo y un esfuerzo extraordinario. Cuando Megumi describió a Lee como un genio del esfuerzo, no fue solo un cumplido, sino una necesidad. Las 8 puertas requerían tanto talento como esfuerzo. Sin uno u otro, era imposible dominarlas. Shin, con su cuerpo genéticamente mejorado, tenía un talento físico incomparable. Y bajo la influencia de Kotoa Matsukami, también fue un trabajador incomparable. Incluso con estas ventajas, solo había podido abrir la 7ª puerta. No era que tuviera miedo de desbloquear la 8ª puerta, de hecho, dada su inmortalidad, teóricamente era la persona más adecuada para usarla. Pero simplemente no pudo. Al menos, no todavía. Aún así, sus reservas de chakra, combinadas con el poder de la 7ª puerta, fueron suficientes para sorprender tanto a Orochimaru como a Obito. En el momento en que las serpientes de Orochimaru lo envolvieron, Shin activó la 7ª puerta. Una oleada de chakra violento explotó hacia afuera, lanzando a Orochimaru lejos. Obito, sin embargo, permaneció ileso, reaccionó de inmediato, usando Shinra Tensei, empujón todopoderoso, para repeler el ataque antes de que pudiera alcanzarlo. Y entonces, sin dudarlo, Limbo. Cárcel fronteriza. Mientras Shin y Obito se enfrentaban, Obito activó sus clones del Limbo. A diferencia de Madara, que podía crear 5 clones del Limbo, Obito solo podía invocar 2, pero eso era más que suficiente. Los clones invisibles atacaron instantáneamente. Mientras todavía estaba en el aire, Shin fue repentinamente golpeado por una fuerza invisible, y su abdomen se abrió en una herida brutal. Antes de que pudiera recuperarse, su garganta fue golpeada nuevamente, aplastándole la tráquea. Todavía. Shin no reaccionó en absoluto. Ignoró por completo las graves heridas que tenía en el abdomen y la garganta. En cambio, se concentró por completo en el oponente invisible. Justo antes de que el clon de Limbo pudiera retirar su brazo, Shin lo atrapó. Te tengo. Como uno de los subordinados más cercanos de Aoba, Shin estaba muy consciente de la existencia de los clones del Limbo. Pero como no estaba en el nivel de los 6 caminos, no tenía Rinnegan ni modo sabio, lo que significa que no podía sentirlos. Incluso en las últimas etapas de la historia original, Naruto apenas podía detectar los clones del Limbo, y sin el Rinnegan de Sasuke, no tenía forma de contrarrestarlos adecuadamente. Lo que significaba que Shin sabía que defenderse era inútil.
En lugar de intentar esquivar o contrarrestar lo desconocido, había tomado una decisión audaz. Usa su inmortalidad para soportar el ataque y contraatacar a ciegas en el momento en que es golpeado. En el momento en que dio el primer golpe, ya había calculado la posición del clon del limbo. Y en el segundo golpe, aprovechó la oportunidad perfecta para contraatacar. Capítulo 272, Fracaso. Limbo. Border Hill nunca podría ser completamente destruida. Mientras el poder ocular del Rinnegan permaneciera, los clones de Limbo siempre podrían regenerarse. Shin había logrado eliminar un clon en el breve momento de contacto, pero solo unos segundos después, estaba nuevamente rodeado por dos clones más de Limbo. Aún así, en su estado de séptima puerta, combinado con su inmortalidad, Shin era casi imparable en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque no podía ver los clones de Limbo, su velocidad cegadora le permitía ejecutar contraataques precisos, dispuesto a intercambiar lesiones por golpes acertados. Pero Obito y Orochimaru no eran sus únicos enemigos. Ambos atacaron simultáneamente. El liberación de madera de Obito combinado con la formación de las 10.000 serpientes de Orochimaru atraparon completamente a Shin una vez más. «Hay algo extraño en su cuerpo», murmuró Orochimaru. Después de varias rondas de combate, notó la inusual regeneración de Shin. El propio Orochimaru podía curar heridas usando su jutsu de desprendimiento de cuerpo, pero Shin se estaba recuperando sin ningún sello manual, aparentemente regenerándose a voluntad. Se rumoreaba que esa era una habilidad que solo tenía Hashirama Senju. Además, Shin no mostró ninguna mejora de marca de maldición, ni usó la creación y renacimiento de Tsunade, esto no era un jutsu. Significaba que su cuerpo contenía un secreto más profundo. Obito sabía un poco sobre el pasado de Shin, ya que una vez habían trabajado juntos en Akatsuki. Sin embargo, Shin siempre había sido cauteloso con Obito, asegurándose de no revelar demasiado. Después de ser remodelado por Aoba, Shin se había convertido en una persona completamente nueva, nadie nunca lo había relacionado con Idan. Aparte de Aoba y Yumi, nadie en el mundo sabía sobre los vínculos de Shin con Hashin. Para Orochimaru, este secreto solo era superado por el propio Rinnegan. Y ahora, estaba decidido a capturar a Shin vivo. Con Shin todavía en su estado de séptima puerta, las técnicas de restricción normales no funcionarían. Sus reservas de chakra ya eran enormes, pero con la séptima puerta, su energía aumentó a un nivel comparable al de una pequeña bestia con cola. Además, su chakra estaba alborotado dentro de su cuerpo, haciendo que el jutsu de sellado ordinario fuera ineficaz. Bajo presión, Obito tomó acción. Chibaku Tensei. Devastación planetaria. Un Chibaku Tensei a pequeña escala se formó en el cielo, sellando completamente a Shin en su interior. Mientras tanto, lejos, en Konoha, Aoba ya estaba en movimiento. Shin tenía un sello del dios del trueno volador en su cuerpo, pero Aoba sabía que si Shin había recurrido a pedir ayuda, significaba que se enfrentaba a oponentes serios. Aoba fue cauteloso y no se teletransportó directamente a la ubicación de Shin. Si hubiera llegado y Shin ya estuviera derrotado, sus enemigos ya podrían haberle tendido una trampa. No importaba lo fuerte que fuera, Aoba no era inmortal como Shin. Si caía en una emboscada, podría morir fácilmente. En lugar de eso, decidió teletransportarse a la marca del dios del trueno volador más cercana y luego corrió hacia adelante a pie. Solo podía esperar que la inmortalidad de Shin le diera suficiente tiempo. En el campo de batalla, la esfera de Chibaku Tensei explotó de repente, Shin se liberó, pero todo su cuerpo quedó hecho jirones. Su carne se estaba regenerando, pero tomaría tiempo. Y lo que es peor, el daño que sufrió su cuerpo le impidió seguir usando las 8 puertas. Aunque se había liberado del sello, ahora se encontraba en un estado completamente debilitado. Incluso el shinobi más fuerte tendría dificultades para resistir tanto contra Orochimaru como contra Obito empuñando un Rinnegan. Antes de que pudiera recuperarse, fue nuevamente tirado por Banshee Tennin. Esta vez, no había 8 puertas para protegerlo. Orochimaru aprovechó la oportunidad, dio un paso adelante y golpeó con su palma el abdomen de Shin. Sello de los 5 elementos. Te tengo. Capítulo 273, el reencuentro con Obito. Cuando el sello de los 5 elementos quedó impreso en el cuerpo de Shin, Orochimaru usó el elemento madera. Raíces perforantes, empalándolo con más de una docena de estacas de madera, clavándolo firmemente al suelo. Al mismo tiempo, Obito no dudó en absoluto y extendió la mano directamente para sacarle los ojos a Shin. Pero en el segundo siguiente, Shin desapareció de su vista. A 100 metros de distancia, Shin reapareció en el suelo, agarrándose uno de sus ojos.
Hace apenas unos momentos, había utilizado Izanagi, convirtiendo todos los factores desfavorables en meras ilusiones. Al hacerlo, evitó todos los ataques y restricciones, escapando del asalto combinado de Orochimaru y Obito. No había otra opción, Obito era un Uchiha, y no un Uchiha cualquiera, sino uno entrenado personalmente por Madara Uchiha. En el momento en que obtuvo el control sobre Shin, inmediatamente intentó sacarle los ojos. Si le quitaban los ojos, Shin no tendría ninguna posibilidad de revertir la situación, por lo que no tuvo más opción que usar a la fuerza a Izanagi para evadir el golpe fatal. Incluso en ese breve momento de respiro, su cuerpo se estaba recuperando rápidamente. El poder de las células de Hashirama y Hashirama trabajaban simultáneamente, acelerando su regeneración. Pronto, se había recuperado lo suficiente como para usar la séptima puerta de las 8 puertas una vez más. Si Migumi viera esto, estaría increíblemente celoso. Lamentablemente, las células Hashirama por sí solas no serían capaces de lograr una regeneración tan rápida. Shin dependía principalmente de la inmortalidad de Hashin, esa habilidad era el verdadero poder que cambiaba el juego. Izanagi, veamos cuántas veces puedes usarlo. Obito levantó su mano, activando nuevamente el Banshee Tenin, atracción universal. En el momento en que Shin escapó de la muerte, fue arrastrado nuevamente hacia el peligro. Luchar contra un enemigo con el Rinnegan era extremadamente difícil, contra las abrumadoras habilidades del Rinnegan, era casi imposible controlar el ritmo de la batalla. Shin reunió chakra y se preparó para activar la séptima puerta una vez más. Pero en ese momento, 2 clones del limbo lo atacaron desde ambos lados. En un instante le destrozaron las piernas. Luego le rompieron los brazos. Aunque el dolor físico no tuvo ningún efecto sobre Shin, el poder del limbo. Border Hail seguía siendo una supresión absoluta. A pesar de que era un ninja perfecto creado por Aoba, casi impecable y sin debilidades aparentes, Shin todavía estaba completamente dominado. 4 barras negras atravesaron su cuerpo, interrumpiendo por completo su chakra, lo que lo dejó sin poder usar ni el elemento madera ni las 8 puertas. Orochimaru observó la abrumadora demostración de poder de Obito, su interés en esos ojos se hizo aún más fuerte. Pero ahora no era el momento adecuado para hacer un movimiento. Obito era claramente más fuerte que él en ese momento, ya fuera Shinra Tensei, Almighty Push, Banshee Tenin, Universal Pull, o los clones invisibles de Limbo, Orochimaru actualmente no tenía contraataques efectivos. Por ello, decidió cooperar por ahora y esperar una oportunidad. Shin, ahora completamente derrotado, fue atraído hacia Obito una vez más. Sin embargo, justo cuando Obito bajó un poco la guardia, Orochimaru de repente gritó. «Ten cuidado». Obito no era del tipo que se congelaba en el lugar y preguntaba estúpidamente. ¿Qué pasa? Sin dudarlo, inmediatamente activó Shinra Tensei a su alrededor. En el segundo siguiente, cientos de shuriken gigantes llenaron el aire, cubriendo el espacio alrededor de Obito y Orochimaru. Sin embargo, todos los shuriken fueron destruidos por Shinra Tensei, junto con el cuerpo de Shin. Jutsu Shuriken de las sombras, esa es la técnica del tercero Kage. Orochimaru reconoció inmediatamente el jutsu. Era una técnica característica de Hiruzen Sarutobi. Pero la persona que acababa de usarlo no era Hiruzen, sino un rostro joven y desconocido. Además de él, también habían llegado Kakashi y Aoba Kamukawa. Aoba todavía tenía los ojos vendados, por lo que no se sabía qué le había pasado. Sin embargo, incluso sin su visión, seguía siendo el oponente más problemático entre los recién llegados. Incluso Obito, al ver a Aoba, instintivamente dio un paso atrás y asumió una postura defensiva. Claramente, sus encuentros pasados con Aoba habían dejado una profunda impresión en él. Sin embargo, un momento después, Obito se enfureció y dio un paso adelante agresivamente. En su interior, se maldecía furiosamente a sí mismo. Ya dominé por completo el Rinnegan. ¿Por qué diablos todavía le tengo miedo a este tipo? Capítulo 274, Guerra de desgaste. Cuando Aoba vio a Orochimaru y Obito trabajando juntos, se quedó atónito por un momento. ¿Cómo terminaron formando equipo? Sin embargo, no era el momento de pensar en esas cuestiones, porque Obito aparentemente había dominado el Rinnegan. Esto significaba que su nivel de amenaza se había disparado. Sin importar lo que pasara, Aoba no podía ignorar el peligro que representaba el Rinnegan. La expresión de Orochimaru también estaba algo tensa, debido a que el joven que había usado el Jutsu Shuriken de las sombras lo había fijado en él. Por alguna razón, cada vez que Orochimaru se enfrentaba a este sujeto, sentía una inexplicable inquietud. Tal vez era porque sus técnicas se parecían a las de su antiguo maestro.
Mientras tanto, Kakashi rescató a Shin, manteniéndolo en guardia mientras le daba tiempo para recuperarse. En cuanto a Aoba, se quedó solo para enfrentar a Obito. Obito en realidad no quería pelear con Aoba allí. Aún no estaba listo para declararle la guerra a Konoha. Si la fuerza de Konoha hubiera seguido la línea de tiempo original, Obito ya habría arrasado la aldea. Pero la Konoha de hoy estaba llena de poderosos shinobi, y su dominio de las técnicas de sellado y de los jutsu de barrera superaba toda imaginación. Su fuerza general era tan formidable que incluso con el Rinnegan, Obito no se atrevió a iniciar un conflicto directo. Su plan era arreglar su cuerpo, reunir a las bestias de cola en secreto, alcanzar el verdadero poder de los 6 caminos y solo entonces ajustar cuentas con Aoba. Pero ahora que se habían encontrado, no podía retirarse sin luchar. Al mismo tiempo, Aoba tampoco bajó la guardia en lo más mínimo. Sus propios ojos aún no se habían recuperado, y aunque Kotoa Matsukami podría no funcionar en alguien con el Rinnegan, estar sin sus ojos aún representaba una desventaja. Aoba movió su mano derecha y varios kunai del dios del trueno volador aparecieron en su agarre. En el mismo momento, Obito activó Shinra Tensei, empujón todopoderoso, sin dudarlo. Ambos se movían a velocidades extremas. En el instante en que se desató el Shinra Tensei, los kunai de Aoba ya estaban posicionados alrededor de Obito. Pero Obito era muy consciente de los peligros de la técnica del dios del trueno volador. Inmediatamente utilizó Shinra Tensei para repeler todos los kunai, asegurándose de que Aoba no pudiera teletransportarse cerca de él. Luego, rápidamente formó sellos con las manos. El infierno apuñala el caos. Sin embargo, en el siguiente segundo, vio algo extremadamente extraño. El cuerpo de Aoba atravesó las púas de madera conjuradas por el Stab Chaos y cargó directamente hacia él. Fue una vista extraña, un mar de púas de madera se lanzó hacia Aoba, pero de alguna manera, cada una de ellas falló por una fracción de pulgada. Simplemente corrió a través de la trampa de madera sin ninguna defensa y completamente ileso. Luego, levantó la mano y le lanzó un kunai a Obito. Obito contraatacó de inmediato y lanzó una púa de madera para interceptar el kunai en el aire. Su principal táctica de batalla era simple. Nunca permitir que un kunai del dios del trueno volador se acercara a él. Sin embargo, el kunai explotó en el aire, liberando una espesa nube de humo que oscureció la visión de Obito. A pesar de su inmensa fuerza, Aoba nunca había abandonado herramientas ninja simples como bombas de humo y etiquetas explosivas. No es bueno. Obito inmediatamente percibió el peligro y se retiró rápidamente. En ese instante, sintió una distorsión en el espacio. Kamui, Kakashi. En algún momento, Kakashi apareció detrás de él. Todos los ataques anteriores de Aoba habían sido simplemente distracciones, diseñadas para desviar la atención de Obito para que Kakashi pudiera acercarse lo suficiente para usar Kamui en él. Sin embargo, Kamui falló, en el momento en que Kakashi activó a Kamui, fue golpeado por una fuerza invisible. Limbo. Cárcel fronteriza. Aoba frunció el ceño levemente. Esta era la segunda vez que veía a Obito usar el limbo, prueba de que Obito dominaba por completo el Rinnegan. Sin embargo, estaba usando las habilidades de Madara, lo que a Aoba le pareció extrañamente extraño. De todos modos, el limbo era una habilidad extremadamente peligrosa. Kakashi reaccionó rápidamente, transformándose inmediatamente en una forma intangible al ser golpeado. Sin embargo, a pesar de eso, todavía sentía un dolor agudo en el abdomen, al menos 2 de sus costillas estaban rotas. Y eso que después de haber reaccionado instantáneamente, si hubiera sido otra persona, ese ataque habría sido fatal. Aoba activó inmediatamente el modo sabio. Con su percepción sensorial mejorada, podía detectar vagamente 2 sombras que se movían rápidamente cerca. Sin embargo, esto solo fue posible porque estaba quieto y concentrado completamente en detectar. En un combate real, este nivel de detección era inútil. Afortunadamente, ya había activado el Elysium, una habilidad que lo hace inalcanzable por un tiempo. Los clones del limbo solo podían infligir ataques físicos, lo que significa que no podían tocarlo por ahora. Solo ahora Aoba se dio cuenta de algo. La gente en los foros de su vida pasada tenía razón. Limbo. Border Jail es básicamente el guardián de los 6 caminos. Para cualquiera que estuviera por debajo del nivel de los 6 caminos, era una muerte instantánea. Para cualquiera que estuviera por encima del nivel de los 6 caminos, era insignificante. En este momento, definitivamente no estaba al nivel de los 6 caminos. Contra los clones del limbo, le costaba enfrentarse a ellos de forma efectiva. Sin embargo, los clones del limbo no podían hacerle daño ni a él ni a Kakashi por ahora. Y lo más importante, los clones del limbo no eran infinitos. Tenían un límite de tiempo y consumían chakra.
Lo que había comenzado como una emboscada se había convertido en una guerra de desgaste. A Aoba le pareció bien esto, pero Obito no podía aceptarlo en absoluto. Capítulo 275, La Red del Cielo. Nadie podía entender realmente cuánto odiaba Obito a Aoba Kamikawa. Había sufrido mucho. Se había sacrificado mucho. Había obtenido el poder de Kamui, pero Aoba lo había contrarrestado repetidamente y, al final, perdió ambos Mangekyou Sharingan de Kamui. Él casi perdió la vida también. Después, obtuvo el Rinnegan, pensando que finalmente había llegado su momento de ascender al poder. Pero dominar el Rinnegan no fue fácil. Una vez más, Aoba y sus aliados lo acorralaron y estuvo a punto de morir una vez más. Esta vez, había arreglado su cuerpo y dominado las habilidades del Rinnegan. Entonces, ¿por qué carajos no podía matar a Aoba? Si Aoba no muriera, entonces Obito nunca podría recolectar todas las bestias con cola. Sin todas las bestias de cola, no podría ejecutar el Tsukuyomi infinito y crear un mundo donde Rin todavía estuviera viva. Aoba tenía que morir. Pero el problema era que Obito no podía matarlo. Había pensado que hacer equipo con Orochimaru y capturar a ese extraño shinobi llamado Shin les permitiría extraer algunos de los secretos o debilidades de Aoba. Pero ahora, mira a Orochimaru. El bastardo serpiente claramente se estaba conteniendo y se estaba preparando para escapar. Después de todo, los shinobi de Konoha que luchaban contra él eran increíblemente fuertes. Ese shinobi no usaba ninguna técnica particularmente secreta, pero su dominio sobre el ninjutsu de los 5 elementos había alcanzado un nivel extremo. Esto significaba que no tenían debilidades convencionales. Orochimaru no tenía intención de luchar hasta la muerte, por eso se estaba sintiendo abrumado. En ese momento, Orochimaru estaba increíblemente frustrado. No tenía ningún deseo de ser enemigo de Aoba, al menos no todavía. Orochimaru comprendió que Aoba estaba escondiendo un gran secreto, lo que lo hacía mucho más peligroso que Obito. Por eso Orochimaru había aceptado trabajar con Obito en primer lugar. Pero eso no significaba que quisiera ir a la guerra con Konoha ahora mismo. Claro, Konoha solo había enviado un puñado de shinobi aquí, pero si esto continuaba por más tiempo, pronto llegarían refuerzos. En ese momento, los escuadrones de persecución Anbu de Konoha, junto con los equipos sensoriales y de sellado, los rodearían por completo. Quizás Obito pudiera escapar, pero Orochimaru dudaba que pudiera hacerlo. Además, Orochimaru había descubierto algo alarmante hacía algún tiempo. Aunque todavía tenía muestras de ADN de varios Hokage muertos, ya no podía usar Edo Tensei para convocarlos. Konoha había hecho algo para cortar su capacidad de revivir al Hokage muerto. Todavía podría invocar a otros shinobi fallecidos, pero no serían de mucha utilidad. Especialmente cuando Aoba era un experto en técnicas de sellado, las invocaciones regulares del Edo Tensei serían inútiles. Orochimaru todavía tenía otras cartas de triunfo, incluidas muestras de ADN de varios Kage fallecidos de diferentes aldeas. En teoría, podría convocar a varios Kage del pasado para que lo ayudaran. Pero hacerlo sería cruzar una línea importante. Si resucitara a los ancestros de cada aldea principal, estaría declarando la guerra a todo el mundo shinobi. Ningún pueblo toleraría que sus antiguos dirigentes se convirtieran en herramientas de guerra. Incluso si no fueran lo suficientemente fuertes para detenerlo, tendrían que matarlo por el bien de su reputación. Orochimaru ya se encontraba en una situación precaria. Si enfadaba a todo el mundo shinobi, ni siquiera él sobreviviría mucho tiempo. Orochimaru quería retirarse. Obito quería pelear. Su asociación estaba al borde del colapso. Aoba notó algo, las técnicas de Obito no eran tan abrumadoras como se esperaba. Aunque Obito había dominado el Rinnegan, no había alcanzado el verdadero poder de los 6 caminos, como Madara lo había hecho en la línea de tiempo original. En cambio, su cuerpo estaba en ruinas, como una muñeca apenas cosida. No estaba claro si su cuerpo estaba debilitando sus ojos o si sus ojos estaban sobrecargando su cuerpo, pero de cualquier manera, su condición no era óptima. Se sentía como alguien que empuñaba un arma poderosa pero se estaba quedando sin munición. El Sharingan de Aoba también tenía límites, pero su consumo de chakra era mucho menor de lo esperado. ¿La razón? Su Sharingan no le proporcionaba visión. Debido a un daño en los nervios, su Sharingan implantado no pudo colocarse en las cuencas de sus ojos, lo que significa que no podía ver con ellos. Sin embargo, esto en realidad redujo significativamente el drenaje de chakra. Además, su Sharingan fue implantado en su capa de chakra y mejorado por las células de Hashirama, haciendo que su resistencia sea muy superior a la de Obito. Mientras tanto, aunque Obito había reparado su cuerpo, todavía no estaba al nivel requerido para sostener todo el poder del Rinnegan. Si continuaba usando sus habilidades continuamente, la tensión sería abrumadora.
A los 5 minutos de su enfrentamiento, Obito ya estaba sintiendo la tensión. Pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia y escapar no era una opción. Entre el dios del trueno volador de Aoba y el Kamui de Kakashi, incluso si Obito pudiera volar, escapar no era fácil. En realidad, si Obito hubiera huido en el momento en que Aoba llegó, probablemente podría haber escapado. Aoba no lo habría perseguido si la batalla no hubiera llegado a un punto muerto. Pero ahora era demasiado tarde. Con el enfrentamiento continuando, Obito tuvo que seguir usando Limbo Border Hail para mantener una amenaza constante. Si se detuviera aunque fuera por un segundo, el Kamui de Kakashi podría acabar con él instantáneamente. Al mismo tiempo, tenía que vigilar a Aoba de cerca. Obito incluso notó que Aoba estaba usando elemento viento para enviar múltiples kunai del dios del trueno volador al aire. Esto significaba que ahora incluso el cielo era una trampa. Capítulo 276, la ira de Obito. Aunque Aoba había bloqueado por completo todas las opciones de movimiento de Obito, todavía no se apresuró a acabar con él. Él todavía estaba esperando. En primer lugar, Obito no estaba completamente exhausto todavía, solo estaba en una posición desventajosa. No era momento de ir con todo todavía. Aoba no tenía prisa, pero Obito sí. Sabía que no podía permitirse el lujo de prolongar esta pelea contra Aoba. Era simple, estaba en desventaja. Casi parecía irónico que, en la mayoría de las historias, alguien como Obito, un guerrero solitario contra el mundo, fuera el protagonista, mientras que alguien como Aoba, que contaba con el respaldo de una organización poderosa, normalmente sería el antagonista. Pero en realidad era todo lo contrario, Obito era el villano y Aoba estaba del lado del protagonista. Obito lo entendió claramente, si los refuerzos de Konoha llegaban, sus posibilidades de escapar caerían en picado. Aunque los shinobi ordinarios no podrían interferir en este tipo de batalla de alto nivel, la unidad de sellado que Aoba había entrenado personalmente a lo largo de los años era una historia diferente. Durante la batalla de Amegakure, Obito ya había notado lo peligrosos que eran los especialistas en sellado de Konoha. Lo que los hacía aterradores era que poseían herramientas ninja especiales que aumentaban drásticamente sus reservas de chakra. Esto los hizo mucho más peligrosos que cualquier escuadrón de sellado normal. Por ejemplo, un jutsu como el sello de los 5 elementos, un shinobi de primer nivel como Orochimaru podría lanzarlo solo, pero solo podría sellar a una persona a la vez. Sin embargo, si todo un escuadrón de sellado trabajara en conjunto, podrían anular por completo todos los ninjutsu de los 5 elementos dentro de un área determinada. Sin mencionar que la unidad de sellado de Konoha ya había desarrollado formas de replicar técnicas aún más avanzadas como las cadenas de sellado adamantinas y el estilo de sellado de 8 trigramas. Incluso para Obito, estas técnicas eran extremadamente difíciles de manejar. Después de varios intercambios, Obito finalmente perdió la paciencia al darse cuenta de que Aoba lo estaba deteniendo deliberadamente para drenar su energía. Shinra Tensei. Empujón todopoderoso. Sin alcanzar el nivel de los 6 caminos, Obito no podría ejercer los verdaderos poderes de los 6 caminos. Tampoco tenía Senjutsu, lo que significa que no podía usar las mismas técnicas de nivel 6 caminos que Madara tenía en la línea de tiempo original. Entonces, confió en los ataques más poderosos del Rinnegan. Pero Aoba había estado esperando este momento. Esta vez, en lugar de esquivar, activó el Ishiun y recibió el golpe de frente. El Ishiun tenía un efecto de resistencia conceptual, lo que significa que teóricamente podía bloquear incluso ataques sin forma como la onda de choque de Shinra Tensei. Sin embargo, el costo de chakra era alto. Pero Aoba no lo dudó, había esperado suficiente tiempo por esta oportunidad. Ante los ojos incrédulos de Obito, el cuerpo de Aoba ignoró por completo la fuerza de Shinra Tensei y cargó hacia adelante. ¡Maldita sea! Maldijo Obito, retirándose inmediatamente. Sabía que Aoba era famoso por su taijutsu, su título anterior era espada que persigue el viento. Obito no podía permitirle en absoluto acercarse. Mientras retrocedía, formó sellos manuales y desató un gran jutsu de bola de fuego para oscurecer la visión de Aoba. No esperaba que este ataque realmente detuviera a Aoba, solo necesitaba un poco más de tiempo. Desafortunadamente, Aoba no dudó en absoluto y cargó directamente a través de las llamas. Sonido metálico. La vara de metal de Obito apenas logró bloquear la espada Kusanagi de Aoba. Sin embargo, en el momento siguiente, la espada Kusanagi se extendió de repente. Obito estaba preparado, pero su reacción fue una fracción demasiado lenta. En términos de Kenjutsu y Taijutsu, estaba en un nivel completamente diferente de Aoba. Después de todo, Obito apenas había luchado en un campo de batalla real antes de morir.
Desde entonces, se había basado principalmente en elemento madera y kamui. Su taijutsu era decente, pero solo decente. Mientras tanto, Aoba no tenía Mageki Sharingan ni elemento madera en ese entonces, había sobrevivido únicamente luchando con una espada en el campo de batalla. Y sus oponentes en aquel entonces habían sido los shinobi de Cloud, quienes eran especialistas en taijutsu. Después de solo 3 intercambios, Obito recibió un golpe, su hombro fue cortado por la espada Kusanagi. No fue una herida fatal, pero para Obito, fue otra derrota humillante a manos de Aoba. Bastardo. A diferencia de Madara, que era frío y calculador, Obito era impulsivo, emocional y extremadamente inestable. Después de ser derrotado por Aoba varias veces, la frustración había estado hirviendo dentro de él durante años. Ahora, después de regresar a lo que él creía que era su estado de pleno poder, una vez más se sintió completamente abrumado. Su orgullo no pudo soportarlo. ¡Ah! Aoba parpadeó. ¿A qué se debe esta reacción exagerada? Fue solo un pequeño corte. Ya has sufrido lesiones mucho peores antes. Pero fue precisamente la expresión confusa de Aoba lo que finalmente empujó a Obito al límite. Esa mirada. Él me está mirando desde arriba. Ni siquiera entiende por qué estoy tan enojado. Aoba Kamikawa. Vete al infierno. En el mundo shinobi, los potenciadores inducidos por la ira no eran comunes. Solo un puñado de protagonistas blindados recibieron ese tipo de trato. Normalmente, Obito no calificaría. Pero quizá le habían provocado demasiado. O tal vez fue algo completamente diferente. De cualquier manera, Obito se volvió loco. Pero no importaba. Porque en ese mismo momento, la unidad de sellado de Konoha había llegado. Capítulo 277, aparece Ashirama Senju. En los primeros años de Konoha, el cuerpo de sellado estaba en una posición incómoda. Se les llamaba unidad de sellado, pero en realidad no podían realizar técnicas de sellado de alto nivel. El jutsu de sellado era intrínsecamente demasiado peligroso, y Konoha siempre había sido una aldea extremadamente conservadora. No había forma de que permitieran a los civiles shinobi comunes acceder a las técnicas más poderosas de la aldea. Como resultado, el cuerpo de sellado cumplió principalmente un papel de apoyo, mientras que las técnicas de sellado verdaderamente poderosas solo fueron utilizadas por unos pocos seleccionados del linaje del Hokage. Sin embargo, después de que Aoba entró en el liderazgo de Konoha, abrió grandes cantidades de conocimiento sellado al cuerpo de sellado. Aunque los shinobi nacidos civiles carecían de linajes poderosos, su número era abrumador y muchos de ellos eran talentosos pero simplemente carecían de recursos. Una vez que el jutsu de sellado se hizo más ampliamente disponible, el cuerpo de sellado produjo rápidamente una nueva generación de shinobi de élite. Con la ayuda de capas de chakra, estos shinobi ahora eran capaces de realizar de forma independiente incluso técnicas del nivel del estilo de sellado de 8 trigramas. Si fueran atrapados dentro de su formación de sellado, incluso el propio Aoba no los tomaría a la ligera. Docenas de cadenas de sellado de adamantina dorada estallaron desde todas las direcciones, lanzándose hacia Obito. Al darse cuenta del peligro, Obito los repelió a todos y saltó al aire, tratando de escapar. Sin embargo, justo cuando ascendía, una espada de luz mortal cayó desde arriba. ¡Maldito seas, Aoba! Obito estaba lleno de rabia y frustración. Desde la perspectiva de Aoba, el talento general de Obito como shinobi era en realidad bastante mediocre. Su potencial en bruto era fuerte. Su Kamui Sharingan estaba al borde de romperse. Pero ¿cuáles son sus habilidades ninja en general? En una batalla de este nivel, fueron, en el mejor de los casos, promedio. A pesar de tener múltiples habilidades revolucionarias, Obito había tenido problemas contra el cuarto Hokage en el pasado. Incluso en sus peleas contra Kakashi, Guy y Naruto, nunca mostró el tipo de brillantez táctica abrumadora que alguien como Madara tendría. En el mejor de los casos, era un shinobi de segundo nivel que confiaba en sus habilidades superpoderosas. Si sus poderes hubieran sido entregados a Madara, todo el mundo shinobi ya habría colapsado. Inicialmente, Aoba no había planeado matar a Obito aquí. Todavía sentía que faltaba algo. Sin embargo, ahora que el cuerpo de sellado había llegado, valía la pena probar hasta dónde podían empujarlo. Pero justo cuando Aoba desató completamente su poder, una inmensa presencia de chakra apareció de repente. Una firma de chakra con la que Aoba estaba muy familiarizado. Liberación de madera. Jutsu del dragón de madera. Retrocedan. Gritó Aoba. Ese chakra, ese jutsu. Solo había una persona en el mundo que podía realizar la liberación de madera en este nivel. Ni siquiera Yumi podría lograr algo tan poderoso. Un dragón de madera colosal avanzó y destrozó el campo de batalla.
Como siempre, no fue el elemento madera en sí lo que fue poderoso, fue Hashirama. Sus jutsu no eran solo técnicas, eran desastres naturales. El ninjutsu regular ni siquiera podría empezar a compararse. En medio del caos, un gigante azul profundo se elevó hacia el cielo. Aoba había activado su Sanoo para enfrentar este jutsu masivo de frente. Una espada monstruosa se extendió desde la mano de Susanoo. Con un solo golpe, Aoba desató su técnica característica del Manjeki, Parting. La hoja cortó limpiamente el cuello del dragón de madera, cortándolo como si fuera tofu. Cuando el polvo se asentó, una figura familiar emergió, de pie junto a Obito, Hashirama Senju. Aoba levantó la mano, indicándole a los shinobi de Konoha que se retiraran. Incluso Kakashi y el tercer Hokage quedaron atrás. Solo, Aoba dio un paso adelante, enfrentándose a Obito y Hashirama. Hashirama había estado desaparecido durante mucho tiempo. A pesar de los mejores esfuerzos de Konoha, nunca pudieron localizarlo. Pero ahora, en ese momento crítico, apareció de repente para rescatar a Obito. Aoba no perdió el tiempo e inmediatamente lanzó una dura acusación. ¿Por qué has traicionado a tu pueblo? Hashirama suspiró. Lo siento, pero es algo que debo hacer. Estoy luchando por un objetivo mayor. Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿qué objetivo mayor podría justificar esto? Como puedes ver, soy un shinobi excepcional. Tal vez incluso pueda ayudarte. Hashirama negó con la cabeza. No, Aoba. No puedes ayudarme. A quien necesito es a Obito. Aoba estaba aturdido. De todas las razones que Hashirama podría haber dado, esto era lo último que esperaba. Observó atentamente a Hashirama, buscando cualquier señal de genjutsu o control mental. Pero no encontró nada. Esto se alineó con sus sospechas previas de que el anciano detrás de todo tenía una influencia directa muy limitada sobre el mundo shinobi. O quizás, que no podía influir directamente en nadie, excepto en las reencarnaciones de Asura e Indra. En ese caso, Aoba había empeorado las cosas accidentalmente al revivir al propio Hashirama. En ese momento, Aoba tenía una curiosidad ardiente. Entre Hashirama Senju y Naruto Uzumaki, ¿quién fue la verdadera reencarnación de Asura? Capítulo 278, Enfrentamiento en modo sabio. Asura e Indra son esencialmente los representantes del sabio de los 6 caminos en el mundo ninja. Por alguna razón, el sabio de los 6 caminos siempre dividió el poder de los 6 caminos en yin y yang, pasándolo a 2 individuos. En la etapa actual, en teoría, Asura e Indra deberían ser Naruto y Sasuke. Sin embargo, con Hashirama y Madara todavía presentes, la situación se vuelve mucho más interesante. Según ciertos detalles de la historia y la propia comprensión de Aoba, la llamada reencarnación de Asura e Indra es probablemente un legado de 2 tipos de chakras únicos. Quien hereda este chakra especial es la reencarnación de Asura o Indra. Lógicamente, este chakra debería pertenecer ahora a Sasuke y Naruto. Sin embargo, como aún son jóvenes, es probable que sus poderes aún no hayan despertado por completo. Además, como herederos anteriores, Hashirama y Madara probablemente tampoco hayan perdido por completo su conexión con ese chakra. Incluso después de ser revividos, probablemente no estarían libres de su influencia. Sin embargo, tradicionalmente, el sabio de los 6 caminos nunca ha favorecido a Indra. Esto probablemente significa que su control sobre el chakra de Indra es mucho más débil que sobre el de Asura. En el mundo ninja, esto se manifiesta en que Madara nunca podrá derrotar verdaderamente a Hashirama, al igual que Sasuke nunca podrá superar a Naruto. No es que no puedan ganar, es que alguien no quiere que ganen. El sabio de los 6 caminos preferiría ver cómo traman y matan a Madara sin ofrecer una sola pista que lo ayude. Por lógica, Madara sigue siendo su descendiente. Sin embargo, pone toda su esperanza en 2 jóvenes, Naruto y Sasuke. Incluso después de la intervención de Aoba, la historia ha cambiado hasta quedar irreconocible. Sin embargo, algunas cosas siguen siendo iguales. Por ejemplo, Madara sigue intacto. El sabio de los 6 caminos sigue centrado en Hashirama. Para ser justos, Hashirama no tiene el Manjeki Sharingan ni el Rinnegan. Sin embargo, la presión que ejerce sobre Aoba no tiene precedentes. En la historia original, Hashirama nunca demostró mucho en términos de habilidades ninja básicas. Esto se debe principalmente a que cada vez que hacía un movimiento, el 99% de las habilidades ninja habituales dejaban de tener sentido. Pero eso no significa que careciera de esas habilidades. Tomemos como ejemplo la técnica del dragón de madera que acabamos de mencionar. No solo interrumpió el asedio de Konoha a Obito, sino que también obligó a todos los ninjas de Konoha a retirarse, sin herir a ninguno de ellos.
Un control tan preciso de los chakras está más allá de lo que los ninjas comunes pueden lograr. Por supuesto, Aoba no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que Hashirama se llevara a Obito. Aunque sabía que las posibilidades de retener a Obito allí eran escasas, hacía tiempo que quería luchar contra Hashirama. World Release. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. Al ver que Aoba no tenía intención de dar marcha atrás, Hashirama inmediatamente utilizó el elemento madera, transformando todo el campo de batalla en un vasto mar de árboles. La magnitud de esta batalla fue abrumadora, incluso Kakashi no pudo soportarla y tuvo que seguir retrocediendo. Aunque Kamui era poderoso, era adecuado para peleas uno contra uno, batallas a pequeña escala o para escapar. No podía causar daño a gran escala, e incluso si pudiera, el consumo de chakra era demasiado alto. Su capa de chakra no duraría. En un abrir y cerrar de ojos, la trampa cuidadosamente tendida por Konoha fue completamente destruida por Hashirama. Sin embargo, Aoba no se rindió. En cambio, cargó hacia adelante con su mecha, cortando a través del elemento madera que avanzaba con un solo corte de su katana. Vamos, déjame ver de qué es realmente capaz el legendario dios Shinobi. Mientras Aoba hablaba, activó el modo sabio. El chakra sabio se fusionó con su Susanoo, creando un estado aún más fuerte. Al ver esto, la expresión de Hashirama se volvió solemne. En aquel entonces, había podido derrotar a Madara principalmente gracias a su ventaja en el modo sabio. Pero esta vez, su oponente también tenía el modo sabio, y no era más débil que él. Después de un momento de vacilación, Hashirama activó su propio modo sabio. Capítulo 279, Hashirama contra Aoba. Después de ser revivido, el cuerpo actual de Hashirama no era tan fuerte como su cuerpo original. Después de todo, era simplemente un clon, y las células de Setsu Blanco se habían utilizado para estabilizarlo. Simplemente no podía compararse con su cuerpo de sabio original. Sin embargo, cuando Senju Hashirama entró en el modo sabio, Aoba todavía sintió una sensación de presión incomparable. No había necesidad de recopilación de información, ni de habilidades ninja convencionales, una vez que hacía un movimiento, se convertía en un dios del mundo ninja, desatando una devastación a gran escala. El verdadero dios Shinobi había aparecido ante Aoba. Aoba, eres un ninja excepcional. Pero, por desgracia, has elegido el camino equivocado. No te mataré, pero debo corregir tus errores. Arte sabio liberación de madera. Verdadero varios miles de manos, Buda superior transformado. ¿Corregir mis errores? Hashirama, lo has olvidado. Se suponía que estabas muerto. Yo fui quien te trajo de vuelta. Y ahora, como un remanente de la antigua era, ¿te atreves a sermonearme? Esta vez, Aoba estaba realmente furioso. El chakra de la bestia con cola dentro de él surgió violentamente. Shukaku, Gikiji y Makatabi, los chakras de las tres bestias con cola se fusionaron con su Susanoo. En un instante, el tamaño de Susanoo se disparó. Originalmente medía solo 100 metros de altura, pero su cuerpo se expandió rápidamente varias veces, superando los 500 metros de altura. Y, sin embargo, este gigantesco monstruo todavía no era más grande que la construcción de liberación de madera de Hashirama. Afortunadamente, dado que este cuerpo revivido no era tan fuerte como el original, el Buda de madera de Hashirama no era tan aterrador como en la historia original. Medía aproximadamente 600 metros, más alto que el Susanoo de Aoba, pero no en un grado abrumador. A esta escala, tanto Susanoo como el Buda de madera eran fuerzas absolutas de destrucción, incluso para las bestias con cola, serían abrumadoramente poderosas. Esa infame escena de la vida pasada de Aoba, donde Hashirama sostenía casualmente a Kurama con una mano. Ahora, Aoba podría replicarla él mismo. Podría requerir algo de esfuerzo, pero con suficiente fuerza, definitivamente podría lograrlo. Cuando emergieron las dos entidades colosales, todos los demás se retiraron varios kilómetros de distancia. Incluso Kakashi sabía muy bien que Kamui no funcionaría contra algo así. En la historia original, Kakashi había intentado usar a Kamui para matar instantáneamente al 10 colas. En ese momento, el 10 colas ni siquiera estaba en su forma final y su tamaño no era mayor que el Susanoo de Aoba. Pero a pesar de agotarse, aún así fracasó. Esto se debía a que su comprensión de Kamui era demasiado superficial. Debido a su constante deficiencia de chakra, nunca había explorado verdaderamente todo su potencial. Pero en esta línea de tiempo, Kakashi tenía ambas habilidades del Mangekyou Sharingan. Con la ayuda de su capa de chakra y a través de entrenamiento repetido, descubrió los límites de Kamui. Esta habilidad era una técnica absolutamente de primer nivel en apoyo, escape y batallas ninja.
Sin embargo, cuando se trataba de luchar contra un Susanoo con todo su poder o contra el Buda superior transformado de Hashirama, simplemente no era suficiente. Aoba especuló que si Kamui evolucionaba en un Mangekyou eterno, podría haber una posibilidad. Si su Kamui Mangekyou dual pudiera ascender al Rinnegan, probablemente podría dominar todo el mundo ninja. Pero por ahora, eso era solo una ilusión. Konoha aún no había encontrado una forma de eludir artificialmente las limitaciones del Mangekyou. Aoba controló su Susanoo, y con el inmenso chakra corriendo por su cuerpo, la katana en la mano de Susanoo se extendió salvajemente. En cuestión de momentos, se convirtió en una espada colosal de cientos de metros de largo. Luego lo hizo girar. Con un solo corte, 3 colinas cercanas fueron cortadas en pedazos y la espada chocó directamente con el Buda de madera. Al menos 100 brazos de madera fueron cortados de un solo golpe. Pero al mismo tiempo, aún más brazos se lanzaron hacia adelante. Simultáneamente, un segundo dragón de madera emergió bajo los pies de Aoba. Desde lo alto del Buda de madera, Obito intentó usar Shinra Tensei para bloquear el golpe de Aoba. Pero en el momento en que sus ataques chocaron, sintió un dolor explosivo en la cabeza, como si estuviera a punto de romperse. El poder del Rinnegan debería haber sido mucho mayor que esto. Pero el cuerpo de Obito simplemente no podía liberar completamente su potencial. A pesar de que poseía los ojos de un dios, al enfrentarse a este nivel de poder, se encontró indefenso. Cientos de brazos de madera se precipitaron hacia adelante. Aunque más de 300 fueron cortados, los restantes lograron atar fuertemente los brazos de Susanoo. Entonces, un colosal dragón de madera surgió del subsuelo y se enroscó alrededor del cuerpo de Susanoo. Aoba estaba completamente inmovilizado. Sin embargo, Hashirama rápidamente notó algo inusual. Una grieta comenzaba a extenderse a lo largo de uno de los brazos de madera. Capítulo 280, el dúo más fuerte del mundo ninja. La separación tenía un efecto único. Mientras hacía contacto con un objetivo, la herida continuaba propagándose hasta que el objetivo quedaba completamente cortado. Aoba había usado esta habilidad muchas veces antes, pero esta era la primera vez que Hashirama la enfrentaba directamente. Nunca había subestimado ninguna de las técnicas de Aoba, pero en el momento en que sintió que la herida se extendía, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso con sus vastas reservas de chakra sabio, no pudo detener por completo el efecto. La herida fue lenta pero implacable, cortando constantemente el cuerpo del Buda de madera. En verdad, Severance no era solo un ataque físico. Aoba lo había probado varias veces y descubrió que tenía un efecto conceptual, no alcanzaba el nivel de una habilidad que rompiera las reglas, pero superaba el daño físico convencional. Por ejemplo, el poder detrás de su Mangekyou Sharingan era naturalmente inferior al chakra sabio de Hashirama, pero aún así Hashirama no pudo detenerlo. Solo pudo observar impotente cómo las grietas continuaban extendiéndose por el Buda de madera. Sin embargo, el Buda de madera era simplemente demasiado grande. Aoba una vez había desatado esta habilidad con todo su poder durante su pelea contra Madara. Pero en aquel entonces su objetivo era un meteorito, un objeto inanimado. Esta vez, se enfrentó a un constructo infundido con el chakra sabio de Hashirama. La diferencia en el consumo de energía era enorme. Aunque no se notaba en la superficie, Aoba sabía que uno de sus Mangekyou Sharingan ya estaba empezando a sangrar. Aunque sus ojos estaban integrados con su capa de chakra, el gran consumo de energía a este nivel era insoportable. Pero Aoba no mostró ninguna emoción en su rostro. Sin expresión alguna, continuó llevando su Mangekyou Sharingan hasta el límite, cortando lentamente al Buda de madera de varios cientos de metros de altura. Al darse cuenta de que la resistencia era inútil, Hashirama abandonó rápidamente este enfoque. En lugar de eso, juntó sus manos y activó otra técnica. Liberación de madera. Técnica humana de madera. Un gigante de madera colosal, casi del mismo tamaño que el Buda de madera, apareció en el campo de batalla. La visión del enorme Buda cortado por la mitad ya era un momento estremecedor. Pero en el siguiente segundo, apareció un humano de madera igualmente enorme, reprimiendo una vez más a Aoba. Los ninjas de Konoha que observaban la batalla a lo lejos se quedaron sin palabras. Cada uno de sus ataques probablemente requeriría todas las fuerzas de Konoha combinadas solo para resistir. Sin embargo, para estos dos, estos eran solo movimientos básicos. Con la llegada del humano de madera, Aoba inmediatamente se encontró en desventaja. Sin el Mangekyou Sharingan eterno, simplemente no podría mantener sus habilidades del Mangekyou Sharingan indefinidamente. Aunque la fuente de chakra de su bestia de cola se había fusionado con su cuerpo y podía generar chakra continuamente, todavía estaba en un estado inmaduro, comparable a una bestia de cola joven en lugar de una completamente desarrollada.
Naturalmente, sus reservas de chakra no podían compararse con las del Kurama que Madara alguna vez controló. Sin embargo, justo cuando Aoba estaba a punto de hacer su siguiente movimiento, su expresión cambió de repente. Sintió que otra poderosa firma de chakra se acercaba rápidamente. Antes de que la persona llegara, una voz emocionada resonó en el campo de batalla. Hashirama. La boca de Aoba se torció, ni siquiera necesitó girarse para saber quién era. A lo lejos, Madara avanzaba corriendo, con el rostro lleno de emoción. Sin embargo, en el momento en que vio el rostro de Hashirama, se quedó paralizado. El rostro que tenía ante él no era el que esperaba. ¿Quién demonios eres tú? ¿Por qué estás usando sus técnicas? Espera, no, algo no está bien. El chakra es diferente y la cara no es la misma, pero esos pequeños hábitos, esos pequeños movimientos, son exactamente iguales a los suyos. No sé qué está pasando aquí, pero, ¿tú eres Hashirama, no? Al escuchar las palabras de Madara, Aoba no pudo evitar sentirse divertido. No es de extrañar que estos dos sean conocidos como el dúo más fuerte del mundo ninja. Este Hashirama revivido era completamente diferente de su yo pasado, pero Madara lo reconoció en menos de un minuto. ¿Que también se conocían estos dos? ¿Habían memorizado cada pequeño detalle el uno del otro? ¿Se conocían por dentro y por fuera? Mientras tanto, Hashirama sintió que le venía un dolor de cabeza. Actualmente estaba reprimiendo a Aoba por dos razones. 1. La visión de Aoba se vio afectada, lo que limitó el poder de su Mangekyou Sharingan. En segundo lugar, Aoba ya había peleado con Obito de antemano, lo que significa que había consumido una cantidad significativa de chakra. Pero el propio Hashirama no estuvo exento de costes. Usando este cuerpo clon, se había obligado a liberar casi el mismo poder que en su mejor momento. Aunque aparentemente parecía tranquilo, en realidad ya empezaba a sentirse agotado. Al ver la expresión emocionada de Madara, Hashirama inmediatamente perdió todo deseo de pelear. Solo había intervenido para rescatar a Obito. No tenía intención de hacer la guerra contra Konoha o Madara. Sin embargo, justo cuando Hashirama quería irse, Madara no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Cómo podrían los viejos amantes reunirse sin una batalla? ¿Huir sin luchar? Eso sería demasiado humillante. Mientras tanto, Setsu Negro, siguiendo a Madara, sintió una intensa migraña. Notó algo increíblemente frustrante. Madara ya había estado aquí bastante tiempo. Y ni siquiera le había echado una mirada a Obito, que estaba de pie junto a Hashirama. Ese era el mismo Obito que tenía el Rinnegan de Madara dentro de él. ¿No debería al menos echar un vistazo rápido? Maldita sea. Tu maldito Rinnegan está allí. Al menos échale un vistazo. Pero no, todo lo que puedes ver es a Hashirama. Literalmente no hay espacio en tus ojos para nada más. Capítulo 281, contrarrestando cada movimiento. Madara ignoró por completo a Obito, sus ojos estaban fijados únicamente en Hashirama. En este momento, no tenía Mangekyou Sharingan, ni el poder del nueve colas, y aunque Hashirama no estaba en plena forma, el propio Madara estaba lejos de su punto máximo. Pero nada de eso le importaba. Lo único que importaba era la oportunidad de luchar contra Hashirama una vez más. Desde que Madara se había enfrentado a Hashirama, Aoba naturalmente volvió a centrar su atención en Obito. En este punto, Aoba también se sentía exhausto. Luchar directamente contra el colosal elemento madera de Hashirama había drenado una inmensa cantidad de chakra. Por otro lado, Obito no estaba en mejores condiciones, el uso excesivo de las habilidades del Rinnegan lo había dejado visiblemente fatigado. Sin embargo, Obito sabía una cosa con certeza, si caía en manos de Aoba, su destino sería mucho peor que la muerte. A diferencia de Kakashi, Aoba no tenía simpatía por él. Obito podía sentir claramente el odio profundo de Aoba. Si lo capturaban, estaba muerto seguro. Esta vez, su lucha no fue tan grandiosa ni destructiva como antes. Ambos habían agotado una enorme cantidad de chakra. Aoba había activado previamente su Susanoo con toda su potencia para contrarrestar el Buda de madera de Hashirama. El consumo de chakra fue tan abrumador que incluso su capa de chakra estaba casi agotada, y la esencia de la bestia con cola dentro de él había caído en un estado debilitado. En ese momento, confiaba únicamente en su propio chakra. Afortunadamente, gracias a las células Hashirama dentro de él, sus reservas de chakra aún eran enormes, suficientes para sostener una batalla convencional. Esta vez, Obito tuvo cuidado de no usar imprudentemente Shinra Tensei o Banshee Tennin. Desde que Madara llegó, Obito se había sentido incómodo. Después de todo, estos Rinnegan pertenecían a Madara. Aunque Madara no había actuado contra él, Obito tenía el presentimiento de que si abusaba de estas habilidades, llamaría la atención de Madara, empeorando aún más su situación.
Además, esas dos habilidades eran prácticamente inútiles contra Aoba. En cambio, Obito confió en el limbo de su Rinnegan. Cárcel fronteriza. Dos clones invisibles de limbo lucharon junto a Obito, atacando a Aoba desde tres direcciones simultáneamente, creando una amenaza significativa. Para evitar sobrecargar su Mangekyou Sharingan, Aoba desactivó el efecto de Elysium. En lugar de eso, confió en la percepción sensorial del modo sabio y en su habilidad con la espada para luchar contra Obito. Había pasado mucho tiempo desde que Aoba había peleado puramente con espada. Desde que se hizo más fuerte, la mayoría de los oponentes ni siquiera calificaban para que él pudiera sacar su espada. Además, la esgrima en el mundo ninja tenía demasiadas limitaciones y era ineficaz en las batallas de alto nivel. Sin embargo, contra los clones del limbo de Obito, la esgrima era en realidad el mejor contraataque. Superando el limbo. La cárcel fronteriza. Los clones del limbo eran extremadamente difíciles de tratar. Sin un Susanoo de cuerpo completo para una defensa absoluta, confiar solo en la percepción sensorial hizo que luchar contra dos oponentes invisibles fuera extremadamente desafiante. Sin embargo, para que los clones del limbo permanecieran indetectables, Obito no podía permitirles manejar armas. Debido a esto, aunque eran una molestia, no pudieron asestar un golpe decisivo a Aoba. Para contrarrestarlos, Aoba activó su técnica característica liberación del viento. Un campo sensorial de liberación de viento se formó a su alrededor. Esto le permitió rastrear las trayectorias de movimiento de los clones del limbo. Después de todo, aunque los clones del limbo eran invisibles, todavía existían físicamente. Esto significaba que las capacidades sensoriales basadas en la física podían detectarlos. Sin embargo, esto tenía un inconveniente. La respuesta era demasiado lenta. Contra los ninjas comunes, esta técnica funcionó bien. Pero contra los clones de limbo, que se movían a velocidades extremas, cuando el campo sensorial del viento los detectó, ya se habían movido a una nueva posición. Esto dejó a Aoba un paso atrás en tiempo de reacción. Después de varios intercambios, Aoba se dio cuenta de que no había ganado la ventaja. Si hubiera estado en plena forma, podría simplemente haber activado su Susanoo idealismo de cuerpo completo, volviéndose inmune a los ataques y abriéndose paso a la fuerza. Pero sin su Mangekyou Sharingan, tuvo que reconocer la fuerza del Rinnegan. En ese momento, llegó otro grupo de shinobi de Konoha. Entre ellos estaba el segundo Hokage, Tobirama Senju. Al recibir el mensaje de Aoba, inmediatamente entró en acción. Tan pronto como llegó al campo de batalla, no perdió el tiempo. Él desató una de sus técnicas distintivas. Técnica del portador de la oscuridad. Si no puedo verte, entonces asegurémonos de que nadie pueda ver nada. Capítulo 282, el ninja entre ninjas. Luchar en la oscuridad era algo a lo que Aoba se había acostumbrado hacía tiempo. Después de todo, había estado ciego durante más de medio año. Pero para Obito, estuvo lejos de ser una experiencia placentera. Por cierto, la técnica portador de la oscuridad utilizada aquí era en realidad una versión mejorada. El portador de la oscuridad original era un genjutsu que interfería con los 5 sentidos del oponente, privándolo de su capacidad de percepción y creando una ilusión de oscuridad. Sin embargo, la actual técnica del portador de la oscuridad operaba a nivel físico. Utilizaba chakra para crear una barrera especial que absorbía toda la luz circundante, produciendo una oscuridad física literal. Incluso el Rinnegan requería luz reflejada para poder ver. Para romper esta técnica, se necesitaría algo como el Byakugan o el ojo de la mente del Kagura, que tenían capacidades sensoriales superiores. El Rinnegan de Obito, en términos de percepción, no era particularmente fuerte. Al perder la visión, Obito se dio cuenta inmediatamente de que estaba en problemas. Pero el verdadero problema no era solo su pérdida de la vista, sino que cada vez llegaban más ninjas de Konoha. Aoba se sentía cada vez más como si estuviera desempeñando el papel de un villano. La fuerza general de Konoha se había vuelto demasiado formidable. Las fuerzas ninjas se expandían rápidamente y cada operación a gran escala involucraba a cientos de ninjas. Con la ayuda de las capas de chakra, incluso los ninjas comunes, que normalmente no podrían interferir en batallas de tan alto nivel, podrían combinar sus esfuerzos para desatar una fuerza inimaginablemente poderosa. Al igual que ahora, atrapado dentro de la barrera del portador de la oscuridad, Obito podía sentir que más allá de sus confines, se estaba formando una enorme barrera. Sabía muy bien que Aoba Kamikawa lo entendía a él y al Rinnegan demasiado bien. El oponente no haría movimientos innecesarios. Si permitía que los que estaban afuera completaran sus preparativos, no podría irse hoy. Shinra Tensei. El superempujón todopoderoso.
Sintiendo un peligro inminente, Obito hizo todo lo posible. Una violenta onda de choque surgió, pero no arrasó con todo como él esperaba. La barrera de oscuridad fue destruida, pero lo que lo rodeaba ahora era una barrera carmesí, la formación 4 Yan rojos. Un equipo de especialistas en barreras había unido fuerzas para establecer la formación de los 4 Yan rojos a su alrededor. Esta barrera estaba a leguas por encima de la formación de las 4 llamas violetas. En la historia original, durante la batalla final, esta formación incluso fue capaz de resistir la bomba bestia con cola del 10 colas. En ese momento, Obito realmente estaba empezando a entrar en pánico. Miró a Hashirama a lo lejos. El hombre había venido originalmente a rescatarlo. Aunque no estaba completamente seguro, Obito tenía una idea de por qué. Sin embargo, ese supuesto refuerzo ahora estaba atrapado en una intensa batalla con su antiguo amor, y era una batalla muy intensa. Ambos habían abandonado el ninjutsu a gran escala y ahora estaban participando en un combate cuerpo a cuerpo. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Madara eran incuestionables. En la serie original, cuando se enfrentó al ejército ninja, casi no hubo nadie que pudiera resistir un solo combate contra él. Ya fuera en velocidad, fuerza o técnica, había alcanzado la cima absoluta del combate ninja. Por el contrario, Hashirama nunca había demostrado mucho en lo que respecta al combate cuerpo a cuerpo. Ahora, en esta batalla, se estaba volviendo evidente, tal vez debido a que su cuerpo sabio autocurativo sin señales de mano era demasiado tramposo, junto con sus enormes reservas de chakra, Hashirama rara vez se involucraba en un combate cuerpo a cuerpo. En términos de habilidad técnica, había una brecha significativa entre él y Madara. Después de todo, es difícil refinar técnicas de combate complejas cuando eres prácticamente imposible de matar. La mayoría de las veces, cuando un oponente le lanzaba un kunai, Hashirama no necesitaba esquivarlo, simplemente podía recibir el golpe y luego contraatacar. Unos segundos después, el enemigo estaría muerto y completamente curado. Pero Madara era diferente. No tenía un cuerpo que se curara a sí mismo, por lo que en la batalla tenía que ser extremadamente cauteloso. Solo mira su batalla contra el ejército ninja, a pesar de que era un cuerpo Edo Tensei y en ese momento, todavía no fue golpeado ni una sola vez por ninguno de los innumerables ninjas que lo atacaron. Su dominio de su cuerpo y de sus técnicas se había convertido en algo natural, arraigado en su propia alma. Desde esta perspectiva, Madara realmente era el ninja entre los ninjas. Capítulo 283, no hay dónde correr. Por una vez, Hashirama estaba siendo reprimido por Madara. Esto solo hizo que Madara se emocionara aún más. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Finalmente tener una oportunidad legítima de derrotar a Hashirama, bueno, no exactamente una derrota todavía, pero al menos ganar la ventaja ya era suficiente para hacer de este el momento más emocionante para Madara en años. Hashirama, por otro lado, se sentía un poco impotente. Había dado todo en su pelea anterior con Aoba y ahora estaba sintiendo las consecuencias. Técnicas como el jutsu del golem de madera y el jutsu de 1000 manos verdaderas no eran el tipo de jutsu que uno podía usar con naturalidad. Incluso en su apogeo en su vida pasada, estas seguían siendo sus mejores cartas de triunfo. En esta vida, su cuerpo no era tan fuerte como el cuerpo sabio perfecto que tenía antes, pero aún así se había obligado a usar técnicas tan enormes. Ahora, no solo estaba exhausto, estaba completamente agotado. Por el contrario, Madara, aunque había perdido el Rinnegan, todavía se encontraba en su mejor estado físico y con sus reservas de chakra completamente intactas. Combinado con sus técnicas de combate superiores, estaba abrumando por completo a Hashirama. Del otro lado, atrapado dentro de la formación de los 4 Yan rojos, Obito estaba llevando su Rinnegan hasta el límite absoluto. Sabía que si no lograba abrirse paso esta vez, estaría acabado. Entonces, estaba listo para arriesgarlo todo en este último intento. Incluso llamó a sus clones del limbo, concentrando todo su poder ocular en un único Shinra Tensei, empujón todopoderoso, enfocado en un intento desesperado por atravesar la barrera. Aoba no interfirió en la barrera en sí. En cambio, permaneció en alerta máxima, haciendo guardia afuera. Mientras pudieran resistir este ataque, Obito sería suyo. Pero el rostro de Aoba no mostraba ningún signo de relajación. Por el contrario, se encontraba en un estado de extrema vigilancia. Porque acababa de darse cuenta de que alguien, o algo, faltaba en el campo de batalla. Zetsu Negro. Zetsu Negro había venido con Madara. Aoba lo había notado desde el principio. Pero la caótica batalla con Obito no le había dado tiempo a seguirlo. En algún momento del camino, se le había escapado de la vista.
Sabía que Setsu Negro haría un movimiento inevitablemente. No había forma de que se quedara de brazos cruzados mientras capturaban a Obito y le quitaban su Rinnegan. Aoba, ahora completamente alerta, hizo su movimiento. El kunai del dios del trueno volador que tenía en la mano desapareció. Al mismo tiempo, la mano de Kakashi de repente se apretó alrededor de un kunai que acababa de aparecer. La expresión de Kakashi cambió levemente. Miró a Aoba con el rabillo del ojo y luego desapareció del campo de batalla sin decir palabra. Dentro de la formación 4 Yan rojo, Obito, que se había estado preparando para su ataque final, de repente dudó. Una voz resonó en su mente. Con tu poder ocular actual, atravesar esta barrera es imposible. Los miembros del cuerpo de selladores de Konoha están usando un método especial de refuerzo de chakra. La fuerza de esta barrera está más allá de la imaginación. Setsu Negro. Obito reconoció de inmediato la voz del ser que una vez lo había manipulado. Así es, soy yo. Ahora mismo soy el único que puede ayudarte. Puedo sacarte de aquí, pero para eso tendrás que bajar la guardia y permitirme fundirme en tu cuerpo. De ninguna manera. Nunca más dejaré que me controles. Jeje, Obito, tienes que entender algo. Si me fusiono contigo, aún tienes una oportunidad. Tienes el Rinnegan y tu cuerpo está intacto. Aún puedes resistirte a mí si es necesario. Pero piénsalo bien, ¿qué pasará si caes en manos de Aoba Kamikawa? ¿Crees que tendrás la más mínima posibilidad de escapar? Si Aoba hubiera escuchado esta conversación, le habría dado el visto bueno a Setsu Negro. Gracias por pensar también de mí. Obito se quedó en silencio. Era cierto, entre Setsu Negro y Aoba, este último era sin duda el enemigo más aterrador. Antes del ascenso de Aoba, Obito dominaba el mundo ninja, imparable en sus planes. Pero desde que este hombre había emergido, todo había salido mal. Incluso con Kamui, su carta de triunfo, había sido empujado al borde de la muerte varias veces. En ese momento, había desarrollado una especie de trastorno de estrés postraumático en relación con Aoba. No quería en absoluto caer en sus manos. Tenía el presentimiento de que en el momento en que Aoba lo capturara, lo decapitaría instantáneamente para asegurarse de que no tuviera oportunidad de resistirse. Con ese pensamiento, tomó su decisión. Está bien. Cooperaremos una última vez. Una sabia elección. Ahora, comencemos. Capítulo 284, muere, Aoba Kamikawa. En el momento en que Obito bajó sus defensas, sintió un chakra familiar surgir en su cuerpo, curando simultáneamente sus heridas. Obito sabía que el Setsu Negro era diferente de los shinobi convencionales. También era consciente de que definitivamente no era una manifestación de las emociones más oscuras de Madara, sino más bien algún tipo de creación del elemento Yin-Yang. Entonces, cuando Setsu Negro afirmó que podría ayudarlo a escapar de la formación de los 4 Yan rojos, Obito no lo dudó. Lo que le preocupaba era si Setsu Negro lo dejaría ir una vez que fueran libres. Obito había sido controlado por Setsu Negro antes. Esa experiencia fue algo que nunca olvidaría. Si podía evitarlo, nunca permitiría que volviera a suceder. Mientras tanto, Aoba también había notado los movimientos sutiles de Obito. Inmediatamente se dio cuenta de que Setsu Negro había elegido rescatar a Obito, o mejor dicho, preservar el Rinnegan. Esto no era inesperado. Sin dudarlo, Kakashi y Minato se acercaron al campo de batalla. El Setsu Negro ha hecho su movimiento. Kakashi, Minato. Necesito que ambos se coordinen. Lo ideal sería capturar a ambos, Setsu Negro y Obito. Si eso no es posible, prioricen la captura de Setsu Negro. Comprendido. Kakashi activó su Mangekyou Sharingan y apuntó a Obito. Mientras tanto, Minato colocó su mano derecha sobre el hombro de Kakashi. Al momento siguiente, ambos desaparecieron. Un segundo después, Kakashi reapareció directamente detrás de Obito. En ese momento, Obito estaba a punto de dejar que Setsu Negro se lo llevara. Pero por alguna razón, las acciones de Setsu Negro se retrasaron un poco. Esa ligera vacilación le permitió a Kakashi romper sus defensas, pero Setsu Negro todavía no reaccionó. En un instante, Obito comprendió. Había sido engañado. Setsu Negro nunca tuvo intención de ayudarlo. Tenía un plan completamente diferente. En ese mismo momento, detrás de Aoba, justo cuando Kakashi y Minato se marchaban, Setsu Negro emergió del suelo. Ni Obito ni el Rinnegan eran su objetivo. Su verdadero objetivo era Aoba Kamikawa. Hace mucho tiempo, Black Setsu había identificado a Aoba como el mayor obstáculo para revivir a su madre, Kaguya Tsutsuki. El Rinnegan de Madara, aunque importante, era en última instancia reemplazable. Esos ojos tenían limitaciones. Eran poderosos, pero no invencibles.
Aoba, sin embargo, era una verdadera amenaza. Si alguien más tenía éxito y Setsu Negro fallaba, siempre podría esconderse en las sombras y resurgir siglos después, cuando la gente se hubiera olvidado de él. Pero con Aoba en escena, incluso esconderse ya no era una opción. El Setsu Negro había dejado de dormir por la noche. Temía que si cerraba los ojos, el mundo ninja sería irreconocible cuando los volviera a abrir. Eso era lo que más aterrorizaba de Aoba. Aoba había transformado por completo la dinámica de poder del mundo ninja. Incluso estaba alterando la forma en que operaban los shinobi. Los laboratorios de investigación de Konoha producían nuevas tecnologías e inventos diariamente, algunos útiles, otros aparentemente inútiles, pero todos contribuían a una transformación gradual pero imparable. Por ahora, estos avances parecían insignificantes. Pero Setsu Negro tuvo una premonición desgarradora de que un día, Konoha evolucionaría en algo insondable, un monstruo más allá de su control, uno que podría consumirlo por completo. Así que Aoba tuvo que morir. Incluso si eso significaba dejar que Konoha capturara a Obito y tomara el Rinnegan, no importaba. Matar a Aoba era el único objetivo. Para lograr esto, Setsu Negro incluso había tendido una trampa usando a Obito. El Setsu Negro que se había fusionado con Obito era en realidad solo un clon del Setsu Blanco infundido con una fracción del chakra del Setsu Negro. Nunca había planeado rescatar a Obito. El verdadero objetivo era provocar a Kakashi para que hiciera un movimiento. Porque incluso el Setsu Negro temía a Kamui. Si Kakashi usara a Kamui para capturarlo, no habría escapatoria. Y tal como lo predijo, Konoha había seguido exactamente el patrón que anticipó. Aoba había asignado a Kakashi y Minato para infiltrarse en la formación 4 Yan rojo y capturar a Obito. Con eso, su mayor amenaza, Kakashi, quedó fuera del camino. Ahora, Aoba estaba prácticamente muerto. No importaba qué trucos tuviera Aoba bajo la manga, no importaba. Mientras tuviera un cuerpo basado en chakra, no sobreviviría a este ataque. Ni siquiera un sabio de los 6 caminos podría resistirlo. Esta fue una autoridad absoluta otorgada a Black Setsu por madre. Muere, Aoba Kamikawa. Capítulo 285, finalmente, en mis manos. El cuerpo fluido de Black Setsu se transformó en un brazo, golpeando directamente a Aoba Kamikawa desde atrás. A esa distancia, escapar era absolutamente imposible. Él esquivó. Un escalofrío recorrió la espalda de Setsu Negro. Eso no debería ser posible. No era que el Setsu Negro fuera particularmente poderoso, pero había calculado perfectamente los pensamientos de Aoba. En ese momento, toda su atención debería estar en Obito. Según su plan, en la mente de Aoba, tanto Obito como Setsu Negro todavía deberían estar dentro de la formación 4 Yan rojo. Pero algo claramente había salido mal. La emboscada cuidadosamente orquestada había fracasado. Aoba había evadido su ataque letal como si hubiera estado preparado todo el tiempo. Entonces, Black Setsu vio que las manos de Aoba parpadeaban con complejas ondas de chakra. Sello de los 8 trigramas. Un simple sello de 8 trigramas no sería suficiente para contener completamente a Black Setsu, pero fue suficiente para obstaculizar sus movimientos. Setsu Negro se dio cuenta inmediatamente de que la situación se había vuelto desesperada. Por las acciones de Aoba, quedó claro que nunca se había preocupado por Obito. Su único objetivo desde el principio fue el propio Setsu Negro. En ese mismo momento, Kakashi y Minato aparecieron detrás de Black Setsu. Simultáneamente, Kakashi y Minato dentro de la formación 4 Yan rojo explotaron en bocanadas de humo, solo clones de sombras. Minato no dudó ni un segundo y trabajó instantáneamente con Aoba para reforzar el sello de 8 trigramas, restringiendo aún más a Setsu Negro. Cundió el pánico. Pero ya era demasiado tarde. Kakashi ya había alcanzado el alcance del ataque. Kamui. Un vórtice espacial en espiral apareció, tragándose a Setsu Negro, sellándolo completamente dentro de la dimensión Kamui. Una explosión masiva estalló detrás de Aoba. Al darse la vuelta, vio que Obito había logrado atravesar la formación 4 Yan rojos y escapar. Pero a Aoba no le importó. Ni siquiera intentó detenerlo. Porque ya había asegurado el premio mayor. Para Black Setsu, Aoba Kamikawa era un objetivo aún más importante que Obito, Madara o incluso el propio Rinnegan. Pero para Aoba, Black Setsu era la verdadera amenaza. Desde el mismo momento en que apareció el Setsu Negro, Aoba lo había elegido como su objetivo principal. Su estrategia, desarrollada junto con Kakashi y Minato, se había basado en capturar al Setsu Negro en primer lugar. Idealmente, Aoba y Kakashi habrían intercambiado roles, Kakashi habría usado a Kamui en el momento en que Setsu Negro hizo su movimiento, mientras que Aoba habría entrado en la formación de los 4 Yan rojos para detener a Obito.
Pero dado lo peligrosos que eran tanto Zetsu Negro como Obito, junto con sus innumerables planes de contingencia, Aoba había optado por una estrategia más conservadora. Al mantenerlos a los tres juntos, garantizaron que su objetivo principal se completara sin fallas. En cuanto a Obito, tenía poco valor intrínseco. Su único valor residía en el Rinnegan, pero Aoba ya había estudiado a fondo sus habilidades y su nivel de amenaza se había reducido significativamente. El Zetsu Negro, por otro lado, era un peligro siempre presente. Sinceramente, el ataque sorpresa de Zetsu Negro tomó a Aoba con la guardia baja, provocando un escalofrío en su columna. Aunque se había preparado de antemano, el riesgo había sido enorme. Esta era el tipo de batalla donde un error significaba la muerte instantánea. Pero al final, su apuesta calculada dio resultado. Al otro lado del campo de batalla, Hashirama, al ver a Obito escapar, inmediatamente dejó de luchar. Su objetivo siempre había sido garantizar que ni Obito ni el Rinnegan cayeran en manos de Aoba. Ahora que Obito había huido, no había razón para que continuara luchando. Además, nunca había querido pelear contra los shinobi de Konoha en primer lugar. Pero Madara no lo dejaba irse. Tenía demasiado que decirle a Hashirama. No, más que hablar, había estado esperando demasiado tiempo la oportunidad de pelear con él nuevamente. No había forma de que dejara que Hashirama se alejara tan fácilmente. Al ver a Hashirama dudar, Madara inmediatamente intensificó sus ataques. Hashirama, que ya luchaba por mantener el ritmo, se vio rápidamente abrumado. La diferencia entre su cuerpo actual y su cuerpo de sabio perfecto original se estaba volviendo dolorosamente obvia. Su regeneración simplemente no podía seguir el ritmo de la intensidad de la batalla, y el agotamiento se estaba instalando rápidamente. Madara, por otro lado, que se suponía que era el menos apto para un combate prolongado, solo se emocionaba más a medida que avanzaba la pelea. Hashirama se sintió impotente. El excesivo entusiasmo de Madara por sus peleas se estaba volviendo cada vez más ridículo. Y ahora que Obito había escapado, los shinobi de Konoha eran libres de actuar. La situación de Hashirama acababa de empeorar mucho. Él ya no era el invencible dios shinobi que alguna vez fue. Mientras tanto, el cuerpo de sellado y el cuerpo de barrera de Konoha estaban entre los mejores del mundo. Más importante aún, entre los shinobi presentes estaban Aoba Kamikawa, Kakashi Atake, Minato Namikaze, Hiruzen Sarutobi y Tobirama Senju. Si todos atacaran a la vez, Hashirama sabía que no tendría ninguna oportunidad. Pero entonces, Tobirama llegó al campo de batalla. Por un breve momento, miró a Aoba. Aoba, aunque estaba ciego, todavía podía sentirlo. Sacudió la cabeza ligeramente. Tobirama comprendió inmediatamente. Un segundo después, las fuerzas de Konoha retrocedieron. Nadie se movió para rodear a Hashirama. No tenían intención de atacar. Capítulo 286, cara a cara. Al final, Hashirama logró escapar. Como Konoha no intervino, a pesar de que Madara tenía la ventaja, los oponentes lograron huir pagando un alto precio. Este resultado dejó a Madara muy insatisfecho. Frente a cientos de ninjas de Konoha, caminó directamente hacia Aoba. Esta acción puso a Kakashi, Minato y los demás extremadamente tensos. Aunque Madara ya no tenía el Rinnegan, y ya sabían que no era invencible, enfrentarse al ninja rebelde número 1 de Konoha todavía ponía a todos nerviosos. Tobirama inmediatamente llamó a Lambu y estableció una formación de batalla. Sin embargo, en ese momento, Aoba hizo un gesto con la mano para indicarles a los ninjas de Konoha que se retiraran. Él no era el Hokage, pero sus palabras tenían el mismo peso. Incluso alguien tan orgulloso como Tobirama tuvo que admitir que Konoha, bajo la influencia de Aoba, ya no era la misma que antes. Tobirama era diferente a Hashirama, nunca fue pacifista. De hecho, su ideología era originalmente mucho más cercana a la de Madara. Fue solo porque Madara perdió ante Hashirama en aquel entonces que la filosofía de Hashirama prevaleció en el mundo ninja, donde la fuerza determina lo que es correcto. Pero ahora, Aoba había transformado por completo a Konoha con sus acciones, volviéndola más fuerte que nunca. Así que, naturalmente, Aoba tenía razón. Además, Aoba Kamikawa era uno de los pocos ninjas de la era actual que podía rivalizar con Hashirama Senju y Madara Uchiha. Por lo tanto, en ausencia de Tsunade, prácticamente representaba a Konoha. De hecho, incluso si Tsunade estuviera presente, cualquier cosa que Aoba quisiera hacer seguiría adelante inevitablemente. En la actualidad, una parte importante del departamento de investigación de Konoha, Anbu, la Academia Ninja y las filas Chunin estaban llenas de gente de Aoba, ya sea aquellos que él había promovido a posiciones de liderazgo o aquellos que habían recibido su guía y lo llamaban su maestro. Si quisiera, podría convertirse en Hokage en cualquier momento.
Sin embargo, la Hokage actual era Tsunade, y como ambos tenían una relación cercana, Aoba no tenía ningún interés en ocupar su puesto. Aunque Tobirama estaba más estrechamente relacionado con Tsunade por sangre, entendió que ella no era tan apta para el puesto de Hokage como Aoba. Incluso le había preguntado en privado a Aoba por qué no quería convertirse en Hokage, y la respuesta de Aoba fue simple. Demasiado trabajo. No solo deberes administrativos, sino también responsabilidades simbólicas. Ser Hokage significaba asistir a varias apariciones públicas, ceremonias de inauguración, eventos escolares y festivales de Konoha. Todas esas obligaciones triviales juntas eran un enorme dolor de cabeza y Aoba no tenía paciencia para ellas. Por eso se negó a aceptar el trabajo. En este momento, Madara no asustó a Aoba en lo más mínimo, pero tampoco tenía la intención de capturarlo. Estrictamente hablando, Madara seguía siendo el Mizukage de Kirigakure. Aunque prefería usar el elemento fuego, era reconocido oficialmente como el Mizukage. Por supuesto, aquellos que se consideraban las verdaderas autoridades de Kirigakure, como Meiterumi y su facción, no lo reconocieron. Pero la mayoría de ellos ya se habían integrado a Konoha. Pedirles que abandonaran Konoha ahora para luchar a muerte contra Madara y recuperar Kirigakure era una tontería. Incluso la propia Mei sabía que eso era imposible. El único que todavía se aferraba a la esperanza era Kisame. Cuando Aoba le entregó a Kisame a Mei, Kisame estaba extremadamente apasionado por su llamado plan de restauración. Él creía firmemente que Mei y los demás simplemente estaban soportando la humillación y esperando el momento perfecto. Aoba no pudo evitar preocuparse por el tipo de expresión que tendría Kisame cuando finalmente supiera la verdad. Capítulo 287, Madara Uchiha se une al juego. Madara no tenía ninguna ventaja sobre Aoba, pero tampoco le tenía miedo. Su objetivo original era apoderarse del Rinnegan, por lo que había preparado bastantes ases bajo su protección. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que el Rinnegan ya no era importante, porque su querido y viejo amigo de alguna manera había resucitado. Después de una intensa batalla con su mejor amigo, aunque no obtuvo ningún beneficio tangible, Madara estaba completamente entusiasmado. Ahora era el momento de ponerse manos a la obra. Primero, quería saber por qué había resucitado a Shirama. Inicialmente, pensó que se debía al Jutsu Rine Tensei, pero después de luchar contra Ashirama, se dio cuenta de que no era así. El cuerpo de Ashirama no era el cuerpo de sabio perfecto que alguna vez tuvo, lo que significó que el Rine Tensei no lo revivió. Sin embargo, tampoco era un cadáver del Edo Tensei, lo que dejó a Madara desconcertado. Lo siento, pero la resurrección del primer Hokage es uno de los secretos de más alto nivel de Konoha. No puedo revelarlo directamente. Es así. Chico, no sé cómo lo hiciste, pero cometiste un error. Conociendo a Ashirama tan bien como lo conozco, no importa lo tonto que sea, nunca se pondría del lado de un idiota como Obito. Dime qué pasó en realidad. ¿Por qué traicionó a Konoha? Eso me parece más ridículo que su propia resurrección. Es un asunto aún más complicado. De hecho, puedo responder a ambas preguntas, pero la verdadera pregunta es, ¿qué puedes ofrecerme a cambio, Madara? Madara no se enojó con la respuesta de Aoba. Entendía perfectamente que no existía nada gratis, si quería algo, tenía que pagar un precio. ¿Qué deseas? Bestias con cola. Aoba no dudó y expresó directamente su demanda. Niño, ¿sabes lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. Pero déjame aclararte, no necesito a las bestias con cola completas, solo una parte de su chakra de origen. No será agradable para ellas, pero tampoco las matará. ¿Chakra de origen? La expresión de Madara cambió sutilmente mientras examinaba a Aoba de la cabeza a los pies. Ya veo, ya te has fusionado con éxito con una parte de una bestia con cola. Jaja, niño, estás tratando de fusionar el chakra de las 9 bestias con cola dentro de tu cuerpo y convertirte en una nueva versión de la estatua de Gedo. Aoba no lo confirmó ni lo negó. Simplemente esperó en silencio. Madara no dudó mucho antes de asentir en señal de acuerdo. Está bien. Te daré una parte del chakra de origen de la bestia con cola que tengo. Pero necesito agregar una pregunta propia. Adelante. Sexo negro. Me di cuenta de que para capturarlo, incluso abandonaste el Rinnegan, que estaba casi a tu alcance. Entonces, ¿sabes lo que realmente es, no? La expresión de Aoba se volvió algo complicada. Madara notó inmediatamente su reacción. Por supuesto, sé que no es mi creación. Desde que me lo advertiste por primera vez, estuve seguro de eso. Pero todavía no he podido descubrir qué es exactamente.
Sé todo sobre mí mismo, no soy una forma de vida convencional en el sentido habitual. Entonces, ¿qué es realmente el Setsu negro? Aoba dudó por un momento, debatiendo si decirle la verdad a Madara. Sin embargo, considerando que Konoha ya había perdido a Ashirama, finalmente decidió revelar algo real. En ese momento, la situación se había desviado por completo de la historia original. Aunque Aoba había crecido hasta su nivel actual, todavía sentía que estaba pisando hielo fino. Mirando a todo el mundo ninja, él y Konoha tenían el poder de suprimir toda oposición. Pero sabía que eso aún no era suficiente, necesitaba más aliados. La identidad del Setsu negro es extremadamente compleja. Para decirlo de forma sencilla, es el hermano menor del sabio de los 6 caminos. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Capítulo 288, el Kotoamatsukami de Aoba. El anciano había usado algún método para atraer a Senju Ashirama a su lado. En respuesta, Aoba tuvo una idea repentina. Quería atraer a Uchiha Madara a su lado. La disputa entre Asura e Indra, ¿no fue esta la representación perfecta del ciclo interminable de rencores en el mundo ninja? Sin embargo, conquistar a Madara no fue una tarea sencilla, por lo que Aoba decidió revelar un poco de verdad para darle una pequeña sorpresa a Madara. Entonces, ¿todo mi plan fue guiado por Setsu negro? Si ese es realmente el caso, entonces ¿cuál era el verdadero propósito del plan del ojo de la luna? Jeje. Solo puedo decirte esto. Nunca existió algo así como el plan ojo de la luna. El llamado ojo de la luna era simplemente un requisito previo para un plan mucho más grande. El hijo del sabio de los 6 caminos, el Rinnegan, el árbol divino, una gran cantidad de chakra y proximidad a la luna. Cuando se cumplan todas estas condiciones, sucederá una cosa. La legendaria progenitora del chakra, la madre del sabio de los 6 caminos, Kaguya Tsutsuki, despertará de su sello. Punto punto punto. Incluso para Madara, esta información fue completamente alucinante. Pero no pudo encontrar una razón para que Aoba Kamikawa le mintiera. De hecho, Aoba tenía una sólida reputación de honestidad en tales asuntos. Madara no pensó que mentiría sobre algo tan importante. Sin embargo, a pesar de eso, la información seguía siendo tan absurda que incluso Madara no pudo aceptarla de inmediato. No lo entiendo. Yo no sabía nada de esto, así que ¿cómo lo sabes tú? Te he investigado, Aoba Kamikawa. Tus antecedentes están limpios. Naciste en Konoha y, en teoría, no deberías tener forma de saber estas cosas. Pero la realidad es que sí lo sé y puedo garantizar que esa información es verdadera. Entonces, ¿quieres que me ponga de tu lado? Pero ya has capturado a Setsu negro e incluso has tomado el control de la mayoría de las bestias con cola. En teoría, la resurrección de Kaguya Tsutsuki ya no debería ser posible. Así es. Por ahora, Kaguya Tsutsuki ya no es una amenaza. Pero, por desgracia, el mundo ninja todavía se enfrenta a un problema aún mayor. Madara pensó por un momento antes de hablar. ¿El sabio de los 6 caminos? Parece que Madara-sama también tiene algunas sospechas. En efecto. De hecho, he investigado un poco la teoría de las reencarnaciones de Indra y Asura. Si Ashirama y yo realmente fuéramos las encarnaciones anteriores de Asura e Indra, entonces solo hay una persona posible que esté orquestando todo esto. Pero lo que no entiendo es por qué lo consideras un enemigo. Según todas las leyendas, el sabio de los 6 caminos fundó Ninja y es el antepasado de todos los shinobi. No encuentro ningún motivo para ser hostil hacia él. Lo que dijo Madara reflejaba los pensamientos de la mayoría de los ninjas del mundo. Incluso dentro del liderazgo de Konoha. Kakashi, Minato y los demás, Aoba nunca había declarado directamente que su verdadero enemigo era el sabio de los 6 caminos. Aunque tenían sus propias sospechas, Aoba nunca se atrevió a exponerlas abiertamente. La mayoría de la gente pensaba como Madara, después de todo, el sabio era el progenitor del chakra. ¿Por qué tendrían que luchar contra él? El problema clave era que Aoba no tenía pruebas sólidas para demostrar sus afirmaciones. Sus planes hasta el momento dependían de la confianza que la gente tenía en él. Pero con Uchiha Madara eso no funcionaría, porque hacía apenas unos minutos, todavía eran enemigos. Necesitaba un argumento mucho más convincente. Madara-sama, ¿cree que soy inteligente? Aoba de repente hizo una pregunta extraña. Madara reflexionó un momento antes de responder. Probablemente seas el ninja más inteligente que he conocido. No, no es cierto. En realidad, no soy tan inteligente, o en el mejor de los casos, solo un poco inteligente.
Tengo una ventaja en cuanto a información, pero si dices que soy extraordinariamente inteligente, puede que no sea así. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir? Digo que durante los últimos 1000 años, el mundo ninja debe haber producido muchos shinobi que eran mucho más inteligentes que yo. Pero al final, ¿qué pasó con ellos? Madara frunció el ceño ligeramente. Empezaba a comprender algo, pero la idea aún era vaga, no podía captarla con claridad. ¿Revolución? No solo revolución, también unificación. Entiendo lo que estás insinuando, pero esto no es una prueba. Es solo una especulación. Es cierto. Y tengo otra especulación, el chakra en sí. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Senju Hashirama de repente se volvió contra nosotros? Punto punto punto. En el momento en que se mencionó a Hashirama, la expresión de Madara se oscureció. ¿Estás diciendo que el sabio de los 6 caminos puede influenciarnos, puede influenciar a Hashirama a través del chakra? No solo a Hashirama. Capítulo 289, la peculiaridad de Black Setsu. La conversación entre Aoba y Madara solo la conocían ellos dos. No duró mucho, apenas unos 10 minutos. Después, ni Aoba ni Madara mencionaron el contenido de su discusión a nadie. Incluso la situación general del mundo ninja permaneció inalterada. Al regresar, Madara continuó con sus esfuerzos de cultivo, como si no se detuviera hasta superar a Konoha. Y sus métodos no dejaron de dar resultados. Después de fingir su muerte y escapar en su día, viajó por todo el mundo ninja, recopilando innumerables técnicas secretas y jutsus prohibidos. Se podría decir que el propio Madara era una enciclopedia ambulante de ninjutsu. Bajo su dirección directa, Kirigakure cultivó rápidamente una nueva generación de poderosos shinobi. De hecho, la mayoría de los ninjas de Kirigakure ya habían reconocido plenamente a Madara como su líder. La razón era simple. Bajo el liderazgo de Madara, se habían vuelto significativamente más fuertes. Quien sintió esto más profundamente fue Kisame Oshigaki. Durante una misión, se encontró con un grupo de shinobi de la nueva era de Kirigakure. Después de regresar a Konoha, quedó tan conmocionado que no salió de su casa durante medio mes. Cuando finalmente emergió de nuevo, su comportamiento no era diferente al de los ninjas bajo el mando de Meiterumi. Esta era una realidad cruel pero innegable. Si querías salvar tu aldea, entonces, suponiendo que tuvieras éxito, ¿hasta dónde podrías llegar? Este era el dilema al que se enfrentaban Kisame y Mei. No importaba lo confiados que estuvieran, en el mejor de los casos, solo podían restaurar Kirigakure a su nivel anterior a la era de la niebla de sangre. Pero la actual Kirigakure ya había superado con creces los límites de sus expectativas. Aunque todavía no era comparable a Konoha, había superado sus propias capacidades. Por eso al final se dieron por vencidos. El objetivo de salvar el pueblo era mejorarlo, pero ahora que ya había mejorado, ¿había necesidad de salvarlo? Esta pregunta sin solución dejó a Kisame y a Mei sintiéndose perdidos, por lo que se resignaron a la situación. Sin embargo, aunque ellos se habían rendido, Aoba ciertamente no lo había hecho. Dentro del laboratorio de investigación de más alto nivel de Konoha, Aoba y Tobirama permanecieron solemnes, mirando una masa retorcida de carne negra. Ya habíamos analizado el tejido del Setsu negro antes, pero no obtuvimos nada útil. Esta vez, es diferente. El Setsu negro se ha aislado por completo y se niega a comunicarse con nosotros. Ni siquiera las técnicas mentales del clan Yamanaka pueden penetrar su conciencia. Sin embargo, esta vez, hemos extraído con éxito su chakra. Anteriormente, solo habían obtenido una parte del tejido corporal de Setsu negro. Si bien conservaba cierta actividad, el chakra en su interior se había disipado rápidamente. Pero esta vez, habían capturado el cuerpo real de Setsu negro y finalmente lograron extraer su chakra. ¿Tiene algo de especial? Esa es la cuestión clave. Su chakra no es diferente al nuestro. De hecho, es más débil que el tuyo. Al menos tienes el impulso del modo sabio. Pero el chakra del Setsu negro es normal, no tiene propiedades especiales en absoluto. No tiene propiedades especiales, eso, en sí, es el rasgo más especial. Exactamente. Esa es también la conclusión del laboratorio. Según lo que has dicho, el Setsu negro es capaz de muchas cosas increíbles, atravesar libremente la formación de los 4 yan rojos, controlar los cuerpos de otras personas, curar heridas y más. Y sin embargo, hasta ahora todavía no entendemos cómo hace estas cosas. Incluso Aoba estaba desconcertado. Hasta ahora, siempre había asumido que Black Setsu poseía algún tipo de chakra de alto nivel, lo que le permitía realizar sus increíbles hazañas. Pero para su sorpresa, la realidad era completamente diferente.
Capítulo 290, Campo de interferencia. Aoba no podía entender inmediatamente qué hacía a Black Setsu tan especial, pero no podía deshacerse de una creciente sensación de urgencia. Después de salir del laboratorio, inmediatamente reanudó su camino hacia la integración total de la bestia con cola. Noki había enviado el chakra del 4 colas y el de 5 colas. Combinado con el chakra del 3 colas enviado por Madara, Aoba había reunido el chakra de las 9 bestias con colas. Todo lo que quedaba era tiempo para absorber y fusionar todo este chakra, transformándose finalmente en un nuevo 10 colas. Con Setsu negro capturado e incluso un grado de cooperación asegurado por parte de Madara, Aoba debería haber podido respirar aliviado. Pero en realidad no solo no sentía alivio, sino que además percibía que una crisis inminente se avecinaba cada vez más. A medida que su fuerza aumentaba, especialmente con su dominio del modo sabio mejorando su percepción, Aoba había llegado a confiar profundamente en estas vagas premoniciones. Entonces, comenzó a reducir su tiempo, obligándose a entrenar sin descanso. No fue solo Aoba, su impulso había influenciado a todos a su alrededor a hacer lo mismo. Tsunade fue la primera en salir de su reclusión. Anteriormente había mencionado que sus fuerzas se estaban agotando y se había aislado para desarrollar un nuevo jutsu. Aoba sabía que tenía una idea aproximada de la dirección que quería tomar antes de recluirse, pero no sabía los detalles. Cuando Tsunade finalmente reapareció, Aoba fue el primero en acompañarla para una prueba. Como ninja médica, el estilo de combate de Tsunade se inclinaba fuertemente hacia el taijutsu. Era natural que el jutsu que desarrollara también se centrara en mejorar sus habilidades de combate físico. Sus técnicas distintivas, su fuerza monstruosa, el Seiyojin y la técnica del renacimiento de la creación se basaban en este enfoque. Esta vez, su avance se mantuvo en el ámbito del nin taijutsu, pero algo se sentía notablemente diferente. Tanto el Seiyojin como el renacimiento de la creación imitaron básicamente los rasgos corporales de Senju Hashirama. La única técnica que fue completamente de su propia creación fue su fuerza sobrehumana. ¿Recuerdas cuando le cortaste el brazo al Raikage? Preguntó Tsunade. Estudié ese brazo cortado y obtuve algo de inspiración. Pero no soy competente en elemento rayo, así que no pude crear una armadura de chakra rayo. Además, un cuerpo que no ha pasado por un acondicionamiento especial no puede soportar los efectos secundarios de las células estimuladas por los chakras. Puedo soportarlo, pero no hay ningún beneficio real en hacerlo. Entonces, en lugar de usar el chakra para estimular directamente mi cuerpo, elegí un enfoque diferente. Tan pronto como Tsunade terminó de hablar, de repente atacó. Un poderoso puñetazo voló directamente hacia Aoba. Aoba podría haberlo esquivado fácilmente, pero como era una prueba, decidió recibir el golpe de frente. La monstruosa fuerza de Tsunade no era algo que se pudiera tomar a la ligera, y Aoba estaba completamente preparado para salir volando. Sin embargo, en el momento en que hizo contacto, se dio cuenta de que algo andaba mal. La fuerza bruta del puñetazo era normal, algo que podía soportar fácilmente. Pero lo que siguió fue una sensación extraña. Su flujo de chakra se volvió caótico de repente. Si no fuera por su inmensa fuerza y su control casi perfecto del chakra, habría sufrido graves daños internos solo por la reacción de su propio chakra. Esto es... Aoba se sorprendió. En ese instante, incluso perdió la capacidad de usar la técnica Body Flicker, porque requería concentración de chakra, y en este momento, simplemente no podía reunir chakra correctamente. ¿Puño suave? No, puño suave no es tan extremo. Además, cuando intercambiamos golpes, ninguno de mis puntos de chakra fue tocado y no sentí que ningún chakra extraño entrara en mi cuerpo. Pero, Aoba recordó cuidadosamente el momento del contacto y luego se giró para mirar a Tsunade. Es una especie de campo. El ataque no provino de tu puño en sí, sino de un campo de fuerza que rodea tu cuerpo, uno que interrumpe el flujo de chakra de los demás.